Graciela y pedirle, por favor. Ok, ya estás. No, el micrófono está apagado y la imagen está tapada para que no se vea. Con la cámara se ve. Tapado. Ya. Bueno, entonces, continuando, habíamos dicho que existen dos tipos de micelio, los septados y los cenocíticos. El septado es el filamento que viene con tabiques y el cenocítico es una hifa, es un filamento que no tiene ningún tabique. Habíamos dicho que los grupos bien importantes que nosotros vamos a estudiar justo son los oomicetes, los zigomicetes, ascomicetos, los hongos imperfectos y los basidiomicetes. En esta imagen lo único que quiero que recuerden es las estructuras que forman. Por ejemplo, los ascomicetes, su característica principal es que se forman ascas y dentro de las ascas existen unas ascosporas, que esa es la estructura de multiplicación. Además, los ascomicetos se caracterizan por formar cuerpos fructíferos. ¿Cuáles eran estos cuerpos fructíferos? Los cleistotecios, los peritecios y los apotecios. Los cleistotecios son como unos platos, los apotecios son como unas copas de champán y los peritecios son como unas peritas, aunque dentro de este grupo hay también algunos hongos que se forman en ascas sin cuerpo fructífero, son libres. Y la estructura de la fase asexual del grupo de los ascomicetes se denomina conidia. El grupo de los hongos imperfectos recibe este nombre justamente porque no tiene o no se le conoce, no se ha descubierto la reproducción sexual. Entonces solamente se reconoce la reproducción asexual. Y en este grupo están los hongos que forman ignidios, los que forman acérbulos, por ejemplo, está septoria. El tema de conidias, donde estaría Aspergillus, Penicillium, Trichoderma y algunos otros. Alternaria también está en este grupo, está Fusarium. En el tema de los basidiomicetes se caracterizan por estar formadas por basidias y la estructura de las basidias son las basidiosporas. Las basidiosporas siempre vienen en número de A4. Los representantes de este grupo son las rollas y los carbones, aunque también en este grupo se encuentran los hongos comestibles, es decir, las setas. Entonces acá les muestro yo unas imágenes de diferentes tipos de estructuras. La de la derecha, estructura de sobrevivencia del grupo de los oomicetes, es decir, de Phytophthora, que resulta de una reproducción sexual, la unión de un anteridio y un oogonio. La estructura de al lado es, en la parte superior están las conidias, obviamente no es de una reproducción sexual, es de una asexual, y la multiplicación, cuando ocurre, produce el mismo tipo de estructura. La diferencia con la de al lado es que en la de al lado puede haber mutación genética porque hay intercambio. En cambio, en esta otra, como es de reproducción asexual, no existe intercambio, no existe mutación. Las dos imágenes de abajo son imágenes vistas al microscopio electrónico. La de la izquierda es una basidia, justamente con sus 4 basidiosporas en la parte superior, y la de la derecha inferior es una asca conteniendo 8 ascosporas, que es la característica de los ascomicetos. ¿Quién está en este grupo? Básicamente todo lo que son los oidiums. Entonces ahí les he puesto lo mismo que acabo de decirles. Y para recordarles algo que es bien importante,
para hacer el manejo es conocer el ciclo de vida de los hongos. Entonces, dentro de los hongos nosotros vamos a tener estos 5 grupos que ustedes pueden ver. Vamos a empezar por la parte izquierda superior, donde dice hongos estériles. El único hongo estéril que tenemos, porque no forma conidias ni esporas, es Rhizotonia. Entonces, por eso es que en este caso su forma de reproducción es simplemente el micelio. Pasamos a la imagen de al lado donde están los hongos imperfectos. Vuelvo a repetir, son imperfectos porque no se les conoce la fase sexual, es decir, que toda su reproducción es asexual. El otro nombre con el que se les conoce a estos hongos es como anamórficos, porque solo tienen esa fase. ¿Cómo se multiplican? Entonces, básicamente por conidias. Se tiene el conidióforo, que está aquí en la parte inferior, del cual nacen las conidias. Las conidias pueden ser movidas por el viento, llegan a un tejido, reconocen al tejido y empiezan a germinar. Entonces, ese ciclo vuelve a ser el mismo. No hay más reproducción. Seguimos bajando y entramos al grupo de los oomicetos. En los oomicetos, nuevamente les recalco, es todo el grupo de Peronospora, Phytophthora, Plasmodium, todo lo que son los mildios. El micelio algodonoso en él en vez de las hojas. Este grupo tiene las 2 reproducciones, la asexual y la sexual. Una particularidad que tienen los oomicetos es que tienen una estructura que se la denomina espora, en cuyo interior están unas zoosporas, que son las que se van multiplicando. Entonces, este círculo de la parte superior que ustedes ven es básicamente la reproducción asexual. Todas las zoosporas se convierten en esporas y siempre van a ser iguales. Si por el contrario se da lugar a una reproducción sexual, entonces vamos a necesitar las 2 estructuras, la femenina y la masculina, el oogonio y el anterídeo. Se forman y van a dar lugar a una oospora. La oospora es una estructura de sobrevivencia que puede vivir en el suelo en ausencia de hospedero. Entonces, seguimos bajando y vamos hacia los ascomicetos. En los ascomicetos, también en el primer círculo que nosotros vemos, es básicamente la reproducción asexual. Es decir, que vamos a tener una hifa, el conidióforo, va a dar lugar a las conidias, pensemos en el oidium, y estas conidias llegan al hospedero, germinan y nuevamente micelio, conidia y germina. Entonces, esa es la reproducción asexual. Para que haya una reproducción sexual en los ascomicetos, entonces se unen 2 tipos de hifas, van a dar lugar a lo que es una asca, y dentro de la asca, ya hemos dicho, se forman 8 ascosporas. Estas, al ser liberadas, inician nuevamente el ciclo de la enfermedad. Entonces, cuando hay solo conidias, es la fase asexual. Cuando se forma el cuerpo fructífero, la asca y las ascosporas, es la reproducción sexual. En el caso de los basidiomicetes, lo que nosotros tenemos es básicamente la hifa. La hifa va a formar la espora y esta se va multiplicando en la parte inferior. Eso es lo que se conoce como la reproducción asexual. Y para la reproducción sexual necesitamos 2 hifas
de diferente grupo para que formen la basidia, y de la basidia se van a formar las basidiosporas. Entonces, básicamente en los hongos ustedes tienen estos 5 grupos, sus formas de reproducción, y como pueden ver, los más difíciles de manejar siempre van a ser aquellos que tienen una reproducción asexual y sexual. Las que pueden sobrevivir también mayor tiempo en campo, en invernadero o en hidroponía, van a ser aquellos que tienen los 2 tipos de reproducción. Entonces, básicamente esto era para recordarles los grupos que están presentes en el tema de enfermedades ocasionadas por hongos. No sé si ahí hay alguna duda. Continuamos. Las bacterias. Las bacterias son del grupo de los procariontes, por lo tanto van a ser organismos unicelulares, también son microscópicos, poseen una pared celular, tampoco tienen clorofila y se reproducen por división celular o fisión binaria, es decir, de una célula nacen 2 células hijas idénticas. Entonces, de manera general, se conocen más de 1.600 bacterias. La mayoría son saprófitas, pocas son fitopatógenas. Estas pueden ser endófitas o pueden ser epífitas. ¿Qué significa que sean endófitas? Es decir, que viven dentro de las plantas. Y las epífitas viven en la superficie de las plantas. Las bacterias, al ser procariontes, carecen de un núcleo verdadero. Su información genética, o sea, el ADN se encuentra completamente disperso en el citoplasma. Se reproducen, al igual que los hongos, de manera asexual y sexual. Son también microscópicas y la mayoría de las bacterias fitopatógenas son de forma bacilar, son gram negativas, exceptuando algunas que son gram positivas, que son Clavibacter, Curtobacterium, Streptomyces. Son muy pequeñitas, como son bacterias de forma bacilar, miden de 1 a 5 por 0.5 a 1 micra. ¿Cómo es su estructura de las bacterias? Vistas de afuera hacia adentro, las bacterias presentan las siguientes partes: la cápsula, la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, y en el citoplasma se encuentran inmersos lo que son los ribosomas, el flagelo, las fimbrias, el ADN, las inclusiones y los plásmidos. Los mesosomas están más en el citoplasma, que cumple una función muy importante en lo que es la fisión binaria, y la endospora en esta imagen no se halla presente porque es una estructura que se forma cuando la bacteria se encuentra bajo condiciones adversas. Al igual que nosotros, las bacterias pueden nacer, se puede decir, sin algunas estructuras. Por ejemplo, si nosotros no tenemos un brazo o no podemos ver o somos sordos, igual vivimos. En el caso de la bacteria es lo mismo. Si ellas no tienen cápsula, no tienen flagelo, no tienen fimbrias, no forman endospora o finalmente no tienen plásmido, las bacterias pueden sobrevivir. Todas las estructuras que ustedes ven de color negro son estructuras imprescindibles para las bacterias. Esta sí no les puede faltar. Entonces, se las separa en estructuras permanentes y en estructuras
variables. Las variables son las que son indispensables. Una de las que más nos interesa a nosotros entender de las variables es el tema del plásmido. Las bacterias son microorganismos que tienen doble material genético. Uno, el ADN con el cual nacen, y el segundo lo pueden adquirir. Y justamente ese es el plásmido. Entonces, el plásmido es un material extra cromosómico que se lo pueden ganar y generalmente aporta resistencia. Resistencia a antibióticos, resistencia a pHs, a temperaturas altas. Por eso es que cuando nosotros enfermamos de algún problema bacteriano, siempre nos dicen, tienen que tomar sus antibióticos cada 7 horas, 3 veces al día, sin fallar. ¿Por qué? No quieren que creemos resistencia. Puede aparecer un plásmido y resulta que después de ese tratamiento que nosotros hemos realizado, no nos va a funcionar. Entonces, quien otorga esa resistencia es justamente esta estructura, el plásmido, el material extra cromosómico. Una bacteria puede no tener plásmido, pero en el transcurso de su vida puede adquirir este plásmido. Lo vamos a ir viendo a continuación. Nuevamente mirando de afuera hacia adentro, ¿qué es la cápsula? La cápsula no es nada más que la estructura externa de la bacteria compuesta por un polisacárido. Hay bacterias que son capsuladas o encapsuladas, es decir, que tienen esa cápsula. ¿Y cómo las reconocemos en laboratorio? Porque son colonias lisas o mucoides. En cambio, aquellas que carecen de esta cápsula, también llamadas no encapsuladas, las reconocemos porque son rugosas. ¿Cuál es la función de la cápsula? Es proteger a las bacterias de la fagocitosis de otros microorganismos. Vamos a poder ver en la parte práctica algunos de estos componentes de las bacterias. Esperemos que podamos ingresar a las partes prácticas en unos, no sé, creo que Ariel me decía entre octubre, septiembre. Entonces ahí vamos a ver un poquito de cápsulas. Pero de todos modos, abajo ustedes tienen una imagen en la cual pueden ver colonias que son rugosas y colonias que son lisas. Entonces pueden diferenciar las capsuladas de las no encapsuladas. Ojo, no todas las bacterias tienen esta estructura. La siguiente estructura que viene después de la cápsula es la pared celular. Este es un componente muy importante para la bacteria porque al ser una estructura rígida, le otorga forma. Gracias a la pared celular, nosotros podemos saber qué forma tiene la bacteria. El componente principal de las bacterias es el famoso peptidoglicano. ¿Qué es un peptidoglicano? Es un mucopéptido, una moreina o un mucocomplejo. Son sustancias que forman el peptidoglicano. Además de ese componente único de las bacterias, existen cadenas de acetilglucosamina, aminoácidos, azúcares y lípidos. La pared celular es una estructura de clasificación taxonómica en las bacterias, porque me permite agruparlas en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen solo una capa de este péptido glicano, como pueden ver en la imagen. Si nosotros hacemos una tinción de gram, las bacterias gram negativas van a ser de color rojo. En cambio, las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, es trilaminar
obviamente formada por el peptidoglicano, y cuando hacemos la tinción de Gram, esta capa gruesa se tiñe de color violeta debido al cristal violeta. Habíamos dicho que las bacterias fitopatógenas, la mayoría son Gram negativas, aunque tenemos algunas en el grupo de las Gram positivas. Por eso, una técnica de reconocimiento o de identificación en laboratorio es esta prueba. Además, la pared celular hemos dicho que da la forma. Entonces, las bacterias pueden ser de forma redonda, que reciben el nombre de cocos. Pueden tener la forma bacilar, por lo tanto se les denomina bacilos. Hay otras que son también tienen la forma de una coma, se denominan vibrios, son filamentosas, pueden ser rectas o pueden ser enrolladas, como los espirilos y las espiroquetas. De todas formas, las bacterias pueden estar de manera individual o pueden estar en grupos. Cuando están dos unidas y son redondas, se las denomina diplococos. Si son bacilares, entonces son diplobacilos. Si los cocos están agrupados en forma de una cadena, se las denomina estreptococos. Si son cadenas de bacilos, serán estreptobacilos. Si estas están agrupadas a manera de un racimo, tienen la terminación estafilococos. Si son redondas o si son bacilares, serán estafilobacilos. Y las otras que van a ser los vibrios, el vibrio cólera, por ejemplo, tiene la forma de una coma, tenemos los espirilos y tenemos las espiroquetas. Entonces, la pared celular nos da dos características: la forma, y nos dice si su pared es delgada o su pared es gruesa. Las otras estructuras que tenemos en las bacterias son las inclusiones. Las inclusiones son lugares de reserva, es decir, que ahí la bacteria va acumulando reservas. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre en condiciones adversas donde no haya alimento, ella recurre a estos lugares para seguir multiplicándose y no morir. El ribosoma es la estructura que todos los seres vivos tienen y su función principal es síntesis de proteínas. Sin ribosomas no podríamos existir y la bacteria tampoco. Los flagelos básicamente le otorgan movimiento a las bacterias, motilidad. No todas las bacterias tienen flagelo. Hay algunos géneros, algunas especies que no tienen. ¿Qué es un flagelo? Es una estructura filamentosa de longitud variable. Generalmente es 2 o 3 veces más de su cuerpo. Son bastante largos. Es el órgano de locomoción. Las bacterias se pueden mover en medios líquidos gracias a estos órganos. Está compuesto por una enzima que es la flagelina. Su función principal, como les he dicho, moverse. Si una bacteria no tiene flagelos, significa que no se mueve. Las bacterias se mueven por impulsos, es decir, que se enroscan. Estos flagelos se enroscan y si se enroscan en el sentido de las manillas del reloj, van hacia adelante. Si se enroscan en el sentido contrario, van hacia atrás, o sea que se mueven por impulsos. Entonces, por el tipo de flagelo o por la presencia de flagelo, las bacterias pueden clasificarse en átricos, cuando no tienen flagelo, es decir, que no se mueven. Monótricos, cuando las bacterias tienen un solo flagelo y se localiza en un solo polo, en un solo extremo. Anfítrico,
es cuando las bacterias tienen tienen un flagelo, pero en ambos polos. Imagínense como si tuviesen dos pichicas. Se dice que hay bacterias que son lofótricas cuando tienen muchos flagelos en un solo polo y son ampilofótricos cuando tienen muchos flagelos en ambos polos. Y algunas bacterias son afortunadas y tienen flagelos en todo el contorno. Caso de Agrobacterium. Entonces, este grupo tiene los flagelos en todo el cuerpo. Otra estructura que tienen las bacterias y es de mucha importancia son los pelos, también llamados peeling o llamados fimbrias. Estas estructuras son más cortas, son más delgadas si las comparamos con los flagelos y la enzima que la conforma es la pilina. En la otra era la flagelina, aquí es la pilina. La función de los pelos o fimbrias es la de adherencia, le permite sujetarse a una determinada superficie. Además, está involucrada en lo que se conoce la reproducción sexual. Básicamente va a permitir la adquisición de ese plásmido, de esa estructura extracromosómica que les decía. Estos peelings o fimbrias no tampoco se observan en todas las bacterias. Las que sí tienen son las gram negativas. Muy raras son las gram positivas. Algunas bacterias tienen ambos, los peelings y los flagelos. A diferencia de los flagelos, estos apéndices son rígidos y son superficiales. Entonces, como hemos visto que tienen dos funciones, se las clasifica también en dos tipos. Las fimbrias ordinarias, que son las responsables de la adherencia al tejido del huésped, y las fimbrias sexuales, que intervienen en la reproducción sexual de las bacterias. Otra estructura que es muy importante en el tema de las bacterias es el mesosoma. El mesosoma son repliegues o son invaginaciones que se encuentran en la membrana citoplasmática de la bacteria y al momento de la reproducción asexual de las bacterias se dividen. Es la que permite realizar la partición 50% a ambas hijas. Entonces, es un componente muy importante el mesosoma. Como les mencioné, esta estructura, que es la de sobrevivencia, las endosporas, no se encuentra en la imagen que nosotros acabamos de ver. ¿Por qué? Porque esta se forma cuando la célula se somete a ambientes adversos. Si ustedes miran la imagen, donde está la flecha y dice E, hay una estructura brillante. Esa es una endospora. Entonces, cuando la célula vegetativa se encuentra bajo condiciones adversas, se transforma en una endospora. Una endospora también recibe el nombre de una célula durmiente, porque mientras no encuentra condiciones favorables, está como una estructura de sobrevivencia. Entonces ustedes me preguntarán, entonces, ¿una estructura de sobrevivencia puede revivir? Sí, en este caso, una estructura de sobrevivencia, la endospora, encuentra condiciones favorables y germina, y de célula durmiente pasa a una célula vegetativa. Una célula vegetativa inicia su reproducción de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente. ¿Qué resiste esta estructura
de sobrevivencia. Básicamente lo que son sequías, heladas, UV, agentes químicos, resiste todo. Es una estructura bastante dura. Afortunadamente, las bacterias fitopatógenas no forman esta estructura de sobrevivencia. ¿Quiénes forman la estructura de sobrevivencia? Las bacterias benéficas, el grupo de Bacillus, que está ligado a lo que es el manejo biológico de enfermedades y también de insectos. Entonces, esta estructura es muy importante porque nos permite producir insumos para la producción de origen orgánico. Todo lo que se produce en base a bacterias es básicamente Bacillus y está formado por estas estructuras. ¿Cómo se multiplican las bacterias? De manera asexual y de manera sexual. De manera asexual es lo que se conoce como una fisión binaria. De una célula madre nacen dos células hijas idénticas. El momento que está sufriendo la división, todo se parte en partes iguales, 50-50. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Entonces, las dos hijas son idénticas a la madre. La fase asexual o transferencia génica de las bacterias son tres: la conjugación, la transformación y la transducción. La conjugación es la forma por la cual una bacteria puede ganar un material extracromosómico, es decir, un plásmido. Intervienen dos bacterias, una bacteria donadora y una bacteria receptora. Entonces, imagínense aquí como en la imagen, tenemos las dos bacterias, pero además tienen que tener el famoso peeling sexual, la fimbria, el pelo sexual. Entonces, ellas dos, la donadora y la receptora, se van a unir a través del pelo ordinario y lo que va a hacer es pasar el material extracromosómico. Entonces, pensemos que la bacteria donadora tiene resistencia, no sé, a algún antibiótico, la penicilina. Entonces, el momento en el que se una por el pelo o por la fimbria sexual, lo que va a hacer es pasarle ese plásmido. Agarra y pasa una de las hebras, porque este material genético es doble hebra y es circular. Entonces se abre y empieza a pasar un lado de la hebra y al otro lado se va a formar el plásmido. Si la célula receptora no tenía resistencia a este antibiótico, a partir de la conjugación, ella ya va a tener. Su madre no tenía, pero ella sí, y toda su progenie que de ella nazca va a tener resistencia a ese antibiótico. Entonces, a través de la conjugación, las bacterias ganan resistencia a antibióticos. El proceso de la transformación es un tipo de reproducción en el cual una bacteria avirulenta puede volverse envirulenta. Es decir, antes no tenía la habilidad de causar una enfermedad, pero después de este proceso puede ser capaz de ocasionar una enfermedad. ¿Cómo? Las bacterias generalmente cuando termina su ciclo tienden a alisarse, a romperse y se desparrama todo el material genético, como pueden ver, dice DNA fragments. Entonces el ADN se ha disuelto y ha quedado pedacitos. Por ahí andaba una bacteria y justamente tiene este pelo, se abre y por ese pelito ingresa un pedacito de la bacteria que antes ocasionaba una enfermedad porque está muerta.
Entonces, lo que hace la bacteria es insertar, como pueden ver, dentro de lo que es su genoma, este pedacito. Entonces, se ha transformado ya, ha cambiado. Entonces, tiene esa habilidad por el proceso de transformación. Y el último proceso es el tema de la transducción, donde interviene un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que afecta a las bacterias. En este caso, ¿quién es el bacteriófago? El bacteriófago es esa estructura que ustedes la ven de color lila y que tiene justamente dos componentes, el ácido nucleico y la proteína. En este proceso de transducción, el bacteriófago se para sobre la bacteria y, como todo virus, para ingresar dentro del microorganismo se desnuda, es decir, que solamente ingresa la información genética, ya sea el ADN o el ARN. Entonces, ingresa dentro de la bacteria y dentro de la bacteria se apropia de la maquinaria para que la célula empiece a producir su ADN y su proteína. Una vez que empieza a producirse, dentro de ella se forman nuevos bacteriófagos, como pueden ver en la imagen. Pero en muchos casos, esta información, por algún mecanismo, en vez de formar bacteriófagos, se adhiere al genoma de la bacteria y nuevamente esta queda ya con la información genética del bacteriófago. Y se dice que esta bacteria está transducida, está ya cambiada. ¿Por qué? Porque tiene la información de el bacteriófago. Entonces, a estos tres procesos se conoce como una reproducción asexual, porque hay un intercambio de material genético, ¿sí? Entonces, la reproducción es por fisión binaria, la asexual, y la sexual puede darse por conjugación, por transformación o transducción. Pasamos al tema de virus, que yo supongo que ustedes ya están muy familiarizados con esto del COVID. Entonces, la palabra virus viene del latín y significa toxina o veneno. La definición corta de un virus no es nada más que una nucleoproteína infectiva. Como pueden ver, no es un procarionte, no es un eucarionte, porque no tiene núcleo. Entonces, es netamente una nucleoproteína infectiva. Es una entidad biológica capaz de autorreplicarse utilizando la maquinaria del huésped. Ojo, estoy usando el término autorreplicarse. Hablamos de replicación porque estamos hablando de información genética, de ADN o ARN. Entonces, es un error decir que un virus se multiplica. El virus se replica. Entonces, como les mencioné antes, no tienen una estructura celular, son mucho más pequeñas todavía que los hongos y las bacterias, por lo tanto, se las visualiza en un microscopio electrónico, se las mide en milimicras o nanómetros, tienen diferentes formas y los virus no están incluidos en ninguno de los reinos o en ninguno de los dominios. Y los virus están en la frontera de lo vivo y lo muerto. Están vivos cuando ingresan dentro de una célula y están muertos cuando están fuera de la célula. Por eso se dice que son entes intracelulares obligados, porque requieren de tejido vivo. Los virus tienen diferentes formas, pueden ser filamentosos, pueden ser bacilares, esféricos o poliédricos. Dentro de sus características solamente tenemos dos componentes, un ácido nucleico y varias proteínas. Entonces, las dos partes van a ser
la información genética y la cápside, la cubierta que está formada por proteínas. Y como en el caso de las bacterias, hay algunos virus que tienen doble pared. Entonces se dice que son virus envueltos, o sea, de esa capa, de esa cápside, tienen dos. Esos se llaman virus envueltos. Y cuando solamente tienen las dos partes, el ácido nucleico y la cápside, se los llama virus desnudos. Hemos dicho que tienen dos componentes, el ácido nucleico. El ácido nucleico sabemos que puede ser ADN o ARN. No hay ningún virus que tenga los dos ácidos nucleicos. O es ADN o es ARN, pero no los dos. Y el tema de las proteínas da lugar a lo que se llama la cápside, la envoltura que contiene la información genética. ¿Cómo se replican los virus? Fácil, volvemos a la imagen del bacteriófago. El virus viene y se adhiere sobre la célula, en este caso sobre la bacteria. Hay una fase de reconocimiento. Una vez que se reconoce, se adhiere o se fija y luego ingresa. Cuando el virus ingresa dentro de la célula, solamente entra la información genética, es decir, el ADN o el ARN. La cápside se queda afuera. Y una vez que ha ingresado, se apodera de la maquinaria que está encargada de la síntesis de proteína y empieza a replicarse. Se replica proteína para formar la cápside y se replica el ADN o el ARN para conformar la otra parte. Una vez que ha ocurrido ambas síntesis, lo que hace es que ocurre un ensamblaje. Es decir, a la parte de adentro entra la información genética y afuera la proteína. Y se van formando un montón de virus. O sea, se ensamblan, se forman. Son tantos virus dentro de la célula que la célula explota, se rompe, se lisa y deja a los virus libres, a los nuevos virus. Entonces, ese proceso es el proceso de replicación. Se ha replicado el ADN y se ha replicado la proteína. Lo complicado está en la forma de transmisión. Los virus pueden transmitirse de dos maneras, con organismos vectores y sin organismos vectores. Cuando hablamos sin vectores, estamos hablando que pueden venir en la semilla, pueden transmitirse por polen, por diferentes partes vegetativas, pueden transmitirse por prácticas culturales, por las herramientas, por la maquinaria. Como les había dicho antes, se transmite por contacto. Una persona que fuma puede transmitir el virus del TMB a todo lo que son las solanáceas. Y en el tema de los árboles existe una forma de transmisión que es por las raíces, por contacto de raíces. Entonces, acá solamente les pongo un listado de la parte vegetativa que nos sirve para transmisión de las enfermedades, yemas, pies, injertos, acodos, cormos, rizomas, bulbos, semillas y polen. Todos esos son capaces de transmitir enfermedades. Por eso que uno de los componentes básicos del manejo integrado es el uso de semilla o de material propagativo de alta calidad, porque lo que más se transmite en estos dos productos son enfermedades virales y también bacteriales. Cuando hablamos de la transmisión mecánica, puede haber una transmisión de virus solamente por estar en contacto. Por eso estamos en este momento en cuarentena, justamente porque por el contacto nosotros podemos transmitir los virus y las plantas lo mismo. Al manipular, al tocar las plantas,
se adhieren a nuestras manos o a las herramientas y podemos transmitir. La transmisión por vectores. ¿Cuáles son estos vectores que tienen la habilidad de transmitir virus? Hongos, nemátodos, insectos. De estos tres, los más importantes, los insectos. Y dentro de este grupo, los mejores transmisores, los áfidos. La eficiencia es muy alta y transmiten un sinnúmero de virus. Dentro de los hongos, ¿qué géneros transmiten virus? Olpidium, Polymixa y Streptomyces. En el caso de nemátodos tenemos Siphinema, Longidodus, Trichodorus y Paratrichodorus. En el caso de los insectos están todos los grupos. El más eficiente, pero los áfidos. Las formas de transmisión pueden ser no circulativos y pueden ser circulativos. Los no circulativos significa que no requieren ingresar al interior del insecto, del hongo o del nemátodo para ser transmitido. Y dentro de estos existen tres formas de transmisión: los no persistentes, los semipersistentes y la transmisión bimodal. Y dentro de los virus circulativos se refieren a aquellos que deben ingresar al interior del insecto o del nemátodo. ¿Para qué? Para que se multiplique y recién pueda transmitir. Esta es la transmisión persistente. ¿Cómo sabemos cuál tipo de transmisión es? Necesitamos considerar estos 4 factores: el tiempo de adquisición, el tiempo de latencia, el tiempo de retención y el tiempo de inoculación. El tiempo de adquisición es el tiempo desde que el insecto o el vector comienza a alimentarse de la planta enferma hasta que adquiere el virus. La latencia es el tiempo que debe transcurrir desde que el insecto adquiere el virus y es capaz de transmitirlo. La retención es todo el tiempo que el vector es capaz de retener al virus infectivo, y la inoculación es el tiempo desde que el vector se infecta, se enferma, comienza a alimentarse de una planta sana y es capaz de transmitir. Entonces, significa que por el dato que tenemos aquí de la retención, un insecto que ha adquirido el virus puede volver a estar sano. Sí, depende del tipo de transmisión que realice. Y vamos uno por uno. La transmisión no persistente es la más fácil de entender porque requiere un tiempo bastante corto. Generalmente hemos dicho que en los áfidos hay 2 tipos de alimentación. Una de prueba. Entonces el áfido va a la hojita y prueba. Si le gusta, mete el estilete más adentro. Pero si no le gusta, ha probado y se va. Entonces esa prueba es cortita. Generalmente el tiempo de adquisición en la transmisión no persistente no es mayor a los 30 segundos, es mínima. Entonces es esa prueba de meter, sacar. Entonces, una vez que ha adquirido el virus, hemos dicho que tiene que haber un tiempo de inoculación, el tiempo en el que va el insecto pasar de una planta sana a una planta enferma. Son segundos. Este bichito ha ido, ha probado, no le ha gustado, pero se ha ganado el virus, va y prueba otra planta sana. En esa segunda prueba ya ha infectado a la planta. ¿Qué tiempo puede permanecer con el virus? ¿Qué tiempo puede permanecer enfermo este insecto? Pocos minutos hasta varias horas.
Entonces, ¿qué significa? Que si este insecto se ha enfermado, pero va picando plantas sanas, todas las que va a picar a continuación van a ser sanitas, a medida que va a picar va a ir limpiando su estilete y el virus va a desaparecer. Pero lastimosamente cada planta que va a ir chupando ya va a estar enferma con el virus. Entonces, por eso se dice que el sitio de retención en los áfidos es básicamente el estilete y la porción anterior al intestino. Entonces es cortita y es rápida. La siguiente forma de transmisión de los virus es la semipersistente. ¿En qué varía? Básicamente, el tiempo de adquisición ya no son segundos, son minutos, más o menos unos 15 minutos. El tiempo de retención, como pueden ver, aumenta de 2 a 3 días y el tiempo de inoculación de 15 minutos. ¿Qué significa? Que el insecto tiene que permanecer más tiempo pegado a la planta para poder adquirir y también para poder inocular. En este caso, el sitio de retención en el insecto del virus es el estomodeo. Afortunadamente, por ejemplo, en este caso, los insectos que adquieren al virus, si después mudan, pierden. Por eso dice, no retiene la infectividad después de la muda. Una característica del virus, en este caso, es que tiene que estar en el floema y las concentraciones no tienen que ser altas. Ojo, no tienen periodo de latencia. El no persistente tampoco tiene periodo de latencia, por eso es que lo adquiere y lo transmite. El semipersistente lo adquiere y lo transmite. La diferencia en estos dos es que el virus, en el caso de los no persistentes, se encuentra en las capas superficiales de la planta. En los semipersistentes está en el floema y la concentración no es muy alta. En el caso de los no persistentes, la concentración del virus en las capas superficiales es alta, es muy concentrada. Por eso es que basta una prueba y ya está enfermo. Habíamos hablado de la transmisión bimodal. La transmisión bimodal no es nada más que el insecto tenga los dos tipos de transmisión, la no persistente y la semipersistente. Y hay algunas especies de áfidos que pueden hacer este tipo de transmisión. La más complicada es esta, la transmisión persistente, en la cual una vez que el insecto adquiere el virus, debe ingresar, a eso es lo que se conoce el periodo de latencia, como podemos ver en la imagen. En este caso, la imagen de la derecha está a la altura del floema, está adquiriendo el virus y como pueden ver está entrando hacia la hemolinfa. Aquí va a haber un periodo de latencia que pueden ser 2, 3 días y durante este tiempo este insecto no va a ocasionar enfermedad. Mientras él vaya y se alimenta durante el periodo de latencia, no tiene la habilidad de pasar el virus. Pero una vez que cumpla el periodo de latencia, él ya puede transmitir el virus. Entonces, el periodo de inoculación y el periodo de retención es a veces toda su vida. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver muy claramente los dos tipos de transmisión contrarios. El no persistente, en el cual pica solamente en la parte superficial y solamente se queda el virus en el estilete. En cambio, en la otra está ingresando al interior y va a permanecer toda su vida. En muchos casos, este persistente solamente se queda en este insecto y en muchos casos, dependiendo del virus, el virus se multiplica de progenie a progenie. A medida que él se va multiplicando, también va pasando a su siguiente generación. No sé si hay alguna consulta, era básicamente para recordarles toda la estructura de los hongos, de las bacterias y de los virus. Estoy abierta a cualquier consulta.
¿Todo está claro? Calixto, Víctor, Cristian. Si les tomo un pequeño repaso en este momento, ¿me responden? Inge, una consulta. ¿Cuál es? Para el control de las bacterias en el caso de la pseudomonas sin tomate, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a ir viendo cultivo por cultivo en estos días y vamos a tener la forma de controlar. En realidad no hay un control para bacterias, es solamente atenuar. Es como darle un medicamento a una persona que ya tiene SIDA. Vamos a bajar un poquito la sintomatología, pero controlar como un fungicida no se puede. Vamos a ir viendo. Una forma que pueden hacer es el uso de cobre. El cobre atenúa el avance de los síntomas. ¿Alguna consulta en lo que acabamos de ver referente a hongos, bacterias y virus, sus generalidades, su estructura? ¿No hay ninguna consulta? Yo una consulta, bueno, básicamente más referido a la parte investigativa, quizá, porque esta parte de los hongos, bacterias y virus se requiere un equipo más especializado, ¿no? Y mientras que un productor normal tendría, no sé, ¿cuál sería la capacidad que tendría que tener o los materiales que tendría que tener para poder realizar un análisis más técnico, ¿no? De las enfermedades que tiene en su parcela, digamos, porque la única manera de combatir es profundizando más el estudio, ¿no? De este tipo, bueno, ya sean bacterias, virus o hongos. O sea, y si no, vamos a seguir repitiendo lo que ya está en el mercado, ¿no? Hechos por otras naciones. No sé, creo que Bolivia no está capacitado, ¿no? Para poder hacer esos estudios. No sé, no estoy actualizado en esa parte. A ver, justamente el siguiente tema que nos tocaría ver es las formas de diagnóstico o reconocimiento de las enfermedades. Pero cuando uno no cuenta con un laboratorio, la forma de poder desarrollar las estrategias de manejo es con el reconocimiento de síntomas. Por eso es que hace rato yo me detuve, como les dije, más o menos una media hora, 45 minutos, porque es importante el saber reconocer síntomas y signos. Si ustedes reconocen síntomas y signos en el campo, van a saber qué es lo que tienen que aplicar. Yo trabajo más de 20 años en laboratorio y generalmente el agricultor viene con su muestra, pero cuando llega al laboratorio lo que quiere no es saber qué es, lo que le interesa a él más que todo es controlar el problema. Me adelanto un poquito a lo que vamos a ver posteriormente. Un análisis de laboratorio va a demorar entre 5 a 7 días. Si estamos hablando de virus, yo puedo demorar 2 días. Estoy hablando de bacterias, como si nada, me toma 5 días. Y en el caso de hongos, es variable, dependiendo. Si yo tengo signos muy claros, puede ser al momento, unas horas. Pero si tengo síntomas, voy a demorar y puede tomarme unos 5 a 7 días. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que yo hago? Cuando un agricultor viene con una muestra,
hago lo que les he pedido a ustedes. La miro a la muestra, trato de ver qué síntomas, qué signos hay y además, si el agricultor lo trae personalmente, le pido que me explique las condiciones, qué ha aplicado, qué cultivo ha habido anterior, o sea, toda la información que él me pueda dar. ¿Para qué? Para darle en el momento alguna alternativa que hasta que yo haga el diagnóstico él pueda hacer. Si yo estoy sospechando de un hongo, por ejemplo, le digo, puedes aplicarle un fungicida hasta que sepamos exactamente qué es. Y le doy un fungicida de amplio espectro que vaya a varios grupos para que así, mientras yo identifico, él pueda controlar. Si es una enfermedad bacteriana, como hace rato alguien consultó, generalmente tengo dos alternativas muy rápidas. Si son pocas las plantas, le pido que lo elimine. En el caso de hortalizas eso es fácil, ¿no? Si estamos hablando de otro cultivo, a veces es mucho más complicado. Existen dos productos en mercado que se usa bastante en bacterias. Una es la casugamicina y el otro es el fungovac. El fungovac, por ejemplo, tiene dos componentes, uno hacia hongos y otro hacia bacterias. Entonces, igual, mientras estoy haciendo el diagnóstico, mi única solución es que él aplique o casugamicina o el fungovac para solucionar muy rápidamente. Y si estamos hablando de virus, para virus no tengo nada. Si están produciendo semilla, ustedes saben que es peor. Creo que tengo varios técnicos de linear. Ustedes saben que dentro de las normas de producción de semilla, la presencia de virus no está presente. Y en el caso de producción de semilla, también el tema de bacterias. Hay muchas bacterias que no están presentes, o sea, que no se permite, es cero, y otras sí se permite hasta cierto porcentaje. Entonces, el poder manejar una enfermedad está básicamente basada en el tema de reconocimiento de signos y síntomas. Por eso es que me interesaba hace rato que ustedes participen, me digan, ¿es así pues, o no es así? ¿Para qué? Para salir de esas dudas. Muchas veces uno confunde los síntomas de virus con fitoplasmas o con deficiencias. Entonces, es bien complicado cuando uno no tiene experiencia. Pero si uno tiene experiencia en un determinado cultivo es fácil porque ven en la sintomatología y me dicen, como hace rato, no es un mildio, es una camanchaca. La experiencia es la que a ustedes les va a hacer dar un diagnóstico rápido. Entonces, el siguiente tema que a nosotros nos toca ver justamente es el diagnóstico de enfermedades, de ver el diagnóstico, cómo podemos identificar a los hongos, cómo podemos identificar a las bacterias, a los virus. Pero como les digo y les repito, lo más importante es la sintomatología y los signos. Por favor, tienen que practicar. Por eso, pregúntenme lo que no han entendido, pregúntenme. Yo no me voy a molestar, interrumpan. Sé que están grabando, pero no hay otra forma de aprender. No sé si con eso he respondido a tu pregunta. ¿Alguna consulta más? ¿Está todo claro hasta donde hemos llegado? La unidad 1, la unidad 2. Ingeniera, tal vez una consulta. Sí. Si bien estamos viendo las características de los diferentes tipos de patógenos, mi pregunta es ¿cuándo se implica mayores pérdidas en los cultivos? ¿Y cuál es el que menor tiempo de reacción nos da para poder controlar estas enfermedades? Que son varias, ¿no? Que están englobadas en estos patógenos. Una pregunta difícil de contestar. Además que depende del cultivo. A ver, nos vamos a enfocar un poquito en el tomate. Tomate para mí es un cultivo hipocondríaco, yo le digo, porque lo miras feo y ya se enferma. Al tomate le da de todo,
aparte de enfermedades, le afectan un montón de insectos. Mucho hace las pérdidas, las condiciones ambientales y cuán rápido tus reacciones, como dices. Si se me presenta, por ejemplo, una mastitis bacteriana, que es una de las enfermedades más importantes en tomate, si yo dejo, imagínense, estoy en campo. Normalmente la mastitis bacteriana aparece en una zona, una o dos plantitas. Y como les decía, se disemina muy rápidamente por el riego, por nuestra forma de riego, que es en surco. Entonces, si yo logro reconocer los síntomas, agarro, miro, hago una prueba de flujo, sé que es una bacteria, mi reacción inmediata, especialmente para enfermedades bacterianas, es hacer una eliminación, es agarrar, sacarle esa planta. Y la tengo que sacar en una bolsa de preferencia. Agarro, tomo mi planta, raíz, con un poco de suelo y lo meto. Si es una enfermedad bacteriana, ¿qué me conviene a mí? En el hueco donde va a quedar de la planta que yo he sacado, lo que puedo hacer inmediatamente es cambiar el pH del suelo. Puedo adicionarle ceniza, puedo adicionarle cal, porque basta un cambio en el pH y el microorganismo ya no puede multiplicarse. Si estoy hablando, por ejemplo, seguimos en tomate y se me presenta Mildew, Phytophthora, y yo no he hecho la aplicación correspondiente, yo de la noche a la mañana puedo perder casi todo mi cultivo. ¿Cuál es el problema en el manejo de enfermedades? Que los síntomas, cuando aparecen, no es inmediato. No es que como cuando un insecto, cuando aparece una mordedura o aparece un insecto, nosotros ya sabemos que está ahí. En el caso de las enfermedades, cuando nosotros vemos los síntomas, ya han transcurrido generalmente varios días, dependiendo de la enfermedad, o varias semanas. Lo vamos a comparar con nosotros. Cuando nosotros nos vamos a resfriar, por ejemplo, no nos resfriamos de la noche a la mañana. Primero me viene una fiebre, me viene un malestar, tal vez me da unos escalofríos. Y eso va a ser 1 o 2 días antes de que yo me enferme. Lo mismo ocurre en las plantas. Dentro de lo que es el proceso de infección, lo que nosotros no vemos. Ha llegado la conidia, ha ingresado dentro de la planta, ahí adentro se ha multiplicado y después de multiplicarse sale. Entonces nosotros vemos ya sea el micelio algodonoso o vemos el polvillo blanco. Desde que ha llegado hasta que nosotros vamos a ver el síntoma o el signo, han pasado varios días. Entonces, si ustedes ni bien han visto el primer síntoma, no han hecho un manejo apropiado, y es una enfermedad que avanza muy rápidamente, las pérdidas van a ser altas. Y ese es el caso del mildio, básicamente, ¿no? Del tizón. Correcto. Entonces, eso es lo que tienen que considerar. Por eso es que una de las herramientas básicas en el manejo de enfermedades es la prevención, es el conocer el cultivo. Nosotros antes de poner un cultivo, por ejemplo, Cristian es el que trabaja con las lechugas, entonces él ya sabe qué problema se le presenta. Él debe, seguro que limpia sus cañerillas, cambia el agua, desinfecta, hace todo un proceso. ¿Qué está haciendo con eso? Una prevención. Porque él sabe que cuando se presente, por ejemplo, Pythium, ya nos ha dicho, se presenta Pythium y él tiene que cambiar el agua, va a eliminar. ¿Para qué? Para tratar de solucionar el problema. Es lo mismo en este caso. Cuando se nos presenta una enfermedad, ya está ahí adentro, ya se está multiplicando. Entonces, ¿qué necesitamos? Si yo no he hecho un control preventivo, yo tengo que agarrar y hacer un uso de un control químico. Y cuando hablo de químico, ya no es un producto de contacto,
porque el de contacto, sabemos, nos protege por fuera. Tiene que ser un producto sistémico, porque ya el patógeno ha entrado y se ha multiplicado y nos está diciendo ya estoy aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer una producción orgánica, yo tengo que hacer prevención. ¿Por qué? Porque los productos de origen biológico orgánicos reemplazan a los productos de contacto. Por eso es que decir, yo voy a hacer una producción orgánica, depende del cultivo. Yo creo que tomate, por ejemplo, es uno de los cultivos que no se puede hacer de manera orgánica, porque tengo insectos, tengo enfermedades, tengo problemas de deficiencias nutricionales. Entonces, mucho depende del tipo de cultivo, depende del cultivo y del manejo que yo requiera hacer. No sé si... Ok, muchas gracias, ingeniera. Entonces ahí va la importancia, ¿no, ingeniera? De verificar los síntomas visuales, ¿no? Como estábamos hablando esta mañana. Sí. También tiene mucho que ver también el manejo, como comentaba uno de los compañeros, manejo agronómico que se le dé al cultivo, ¿no? También yo pienso que es muy influyente la genética de la planta, así como también el ambiente, ¿no? Donde se pretende cultivar un determinado cultivo. Correcto, son muchos los factores. ¿Cierto? Son muchos los factores que tú tienes que considerar para implementar un cultivo. Todo lo que tú acabas de mencionar es importante. Son las consideraciones que las tenemos que hacer antes de implementar la parcela. Normalmente a veces nosotros nos ponemos a pensar después de que hemos implementado, cuando ya están los problemas, entonces nos es difícil solucionar. Y eso mismo ocurre con los agricultores. Los agricultores van, siembran, tienen mucha experiencia, pero esperan a que aparezca la enfermedad. Y después de que aparece la enfermedad, tratan de controlar. Y creo que, como decía Calixto, en muchos casos lo que no manejan es la dosis. No es que no manejan la dosis, sino que se desesperan y ven que su cultivo ya está muy avanzado, entonces dicen, si yo le pongo más, le pongo el doble o el triple, voy a controlar. Mentira, lo que estoy creando es resistencia. Y en muchos casos, cuando ven inicio de enfermedad, dicen, le voy a poner nomás poquito. Entonces, la subdosificación y la sobredosificación, en el caso de manejo de plagas y enfermedades, nos crea resistencia. Esos son parámetros que los debemos ir corrigiendo. Normalmente todo producto, sea biológico o sea sintético, tienen estudios de años, especialmente los sintéticos. Para desarrollarlos les toma 5, 7, 10 años, y las dosis, los cuidados que nos plantean en la etiqueta se los debe respetar. Otra cosa que nosotros no estamos acostumbrados en nuestro medio de manera general es a leer etiqueta. La etiqueta nos ayudaría harto a nosotros a ver cómo aplicamos, cuándo aplicamos, si mezclamos, no mezclamos. Algo que he visto yo en estos últimos años, especialmente en el tema de Miski y Mereque, son los famosos combos o cócteles que hacen. No sé ni bajo qué criterio hacen esas mezclas, ponen 1, 2, 3 fungicidas con un insecticida. No se mira si hay compatibilidad, no sé si la dosis realmente es la correcta. Entonces son cosas que debemos de estudiar y tenemos que analizar antes de realizarla. Ok, gracias, señora. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, alguna consulta, algún aporte que alguien quiera hacer? Aquí Reinaldo, si no me equivoco, me pregunta, ¿cuánto tiempo se mantienen las bacterias o los hongos en las semillas? Si las bacterias, si las semillas no son tratadas, ya sea con productos químicos o con tratamientos térmicos, pueden permanecer todo el tiempo que la semilla esté viable. Para poderlas eliminar siempre hay que hacer un tratamiento a las semillas. Y tal vez en esto nos pueden apoyar un poquito el comentarnos sus experiencias el grupo del INIAF. No sé si Víctor todavía está por ahí.
Víctor. Sí, Creo sí, que tengo- vamos. A ver, alguno de ustedes que tiene mucha experiencia en el tema de semillas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se mantienen las bacterias vivas en las semillas, las bacterias y los hongos? Víctor. Sí. Depende del tratamiento que se hace, ¿no? Generalmente las semillas se hacen con tratamiento con fungicidas y con insecticidas. Depende al, al grupo o al fungicida que estés utilizando, ¿no? Porque generalmente para semilla tiene que estar tratada la semilla, ¿no? Y con esto aseguramos que nosotros eliminamos por completo, 100% a los hongos y las bacterias, o hay la posibilidad de que se quede algunas trazas en algunas de las semillas. No vas a poder eliminar al 100%, ¿no? Siempre va a quedar algo, pero puedes estar inhibiendo, digamos, con la aplicación de productos químicos, puedes estar inhibiendo al hongo, a la bacteria, ¿no? Justamente por eso es que ustedes hacen el seguimiento en campo, ¿verdad? Para hacer la certificación, ver qué problemas se les presenta durante el desarrollo, para así poder certificar o no certificar las parcelas, ¿verdad? Lo que se hace para la certificación de semilla, lo que se hace son dos cosas, ¿no? Uno, lo que es las inspecciones de campo, para ver si hay plagas o enfermedades permisibles o no permisibles. Por ejemplo, en papa, si nosotros hacemos en campo, encontramos la marchidez bacteriana, de hecho, esa parcela se desecha. No, no puedes eliminar, digamos, la marchidez bacteriana. Entonces, esa parcela se desecha. No sirve para semilla. El agricultor esa parcela lo puede destinar al mercado, pero no para semilla, porque ya si tú llevas una papa, una semilla de papa, un tubérculo con bacteriosis, de hecho vas a ir contaminando no solamente otras plantas, sino el mismo suelo, ¿ya? Y ese suelo ya no sirve para poder plantar o para poder, claro, para poder utilizarlo como parcela semillera. De hecho, esa parcela ya ni en 25 años creo que la bacteria ya desaparece del suelo. Entonces, lo que nosotros hacemos para la certificación de semillas, como te había dicho anteriormente, hacemos inspecciones en campo para determinar plagas y enfermedades permisibles, no permisibles. Es decir, en, en papa lo que hacemos es, hacemos la inspección de la papa del cultivo, si encontramos, por decir, globodera, esa parcela no se rechaza, sino tiene una categoría B1, por decir, esa pasa a fiscalizada, o es decir, la última oportunidad, y el agricultor ya no compra ese tipo de semilla, ¿no? Generalmente son categorías entre básicas y registradas. Ahora, la otra parte que se hace en semillas es hacer la inspección ya en laboratorio. En laboratorio ya las laboratoristas, las compañeras de laboratorio, ya hacen ya la humedad, hacen si tiene hongos, qué tipo de hongos y qué tratamiento se le va a hacer a la semilla, ¿no? Gracias, Víctor. Entonces, como pueden ver, Víctor nos ha planteado dos términos, las permisibles y las no permisibles. Las permisibles son aquellas enfermedades que no se permiten por el alto riesgo, justamente porque se quedan en el suelo, se quedan por muy largo periodo. En este caso, él hacía referencia al tema de marchitez bacteriana. Dentro de lo que son las hortalizas, marchitez bacteriana afecta justamente a lo que es el tomate. Y como pueden ver, él dice, la permisibilidad es cero, se presenta y no se puede certificar. Entonces, ¿qué significa? Que ningún tratamiento de semilla va a eliminarlo. Entonces, por lo tanto, esta semilla va a quedar enferma por todo el tiempo. Entonces,
Dependiendo de la enfermedad, hay enfermedades que se pueden limpiar, se puede eliminar de la semilla, generalmente son las que se encuentran en la parte superficial, pero aquellas que están dentro del embrión, por lo general, a veces no se logra eliminar, hay que hacer otro tipo de tratamientos. Creo que esa es la respuesta que estaba esperando el colega. Entonces, dependiendo de los problemas, algunas se pueden eliminar y otras no. Hay que saber de qué enfermedad específicamente estamos hablando. Andrés tiene 2 consultas. Dice diferencia entre signo y síntoma y diferencia entre bacterias y hongos. A ver, alguien que haya estado muy atento nos puede ayudar a responder, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre signo y síntoma?